pero el debate hoy en el país tiene que ver con la JEP y con los temas del posconflicto y de cómo se va a hacer para garantizar que lo que se prometió en ese acuerdo que se firmó en el 2016 se cumpla o no. Y en ese sentido, la pregunta general que tenemos hoy es sobre el papel de los medios de comunicación. Nosotros queremos preguntarles a cada uno de ustedes si consideran que ha habido una deuda informativa en el manejo que le ha dado los medios de comunicación, que le han dado los medios de comunicación al tema de la paz, al tema del acuerdo, al tema del posconflicto, pero desde cada una de sus experiencias personales, desde sus experiencias como víctimas, desde sus experiencias como trabajadores del Estado, como asesores. Si ustedes creen que quizás los medios pudieron haberlo hecho mejor y si hay una deuda informativa de los medios con la realidad del país. Esa es la pregunta general más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿con quién comenzamos? Así es, incluye obviamente a los medios que también son parte, han sido parte también, incluso como... ¿Uno quiere empezar o arrancamos? ¿Arrancamos con la JEP? Arrancamos con la JEP. Bueno, yo agradezco mucho este espacio de compartir pues con múltiples voces, múltiples opiniones y por supuesto los estudiantes y miembros de la Facultad de Comunicación y de la Universidad Santo Tomás, que pues es el lugar donde realicé mis estudios de maestría en el Instituto Internacional de Derechos Humanos y pues yo soy egresada de la Nacional, entonces tengo estos dos orígenes también de mi pregrado en la Nacional y aquí en la maestría. Y desde el tiempo que estaba estudiando acá, tengo muy presente los esfuerzos de la Facultad de Comunicación Social por incluir los temas de derechos humanos, de conflicto, de paz en los debates y en las reflexiones con los estudiantes, así que me parece maravilloso después de esos años estar aquí compartiendo con ustedes este escenario y hablando de estos temas. Y específicamente pues la pregunta general que se nos plantea respecto a la deuda informativa, yo creo que es muy oportuno y muy importante que podamos hablar de esto, pues porque hay un papel muy, muy valioso de los medios de comunicación, de los comunicadores, en la construcción, la pedagogía y el escenario cultural, social, cultural, que se pueden estar, que se están estando alrededor de la paz y de visibilización de los debates actuales alrededor de ella. Es parte de su trabajo, de su misión, de su ejercicio, muy fieles también a su función, el poder dar las diferentes puntos de vista que se ciernen en un escenario. Y así como está polémico el escenario político, tal como lo has planteado, así también los diferentes medios de comunicación tienen sus diferentes formas de hacer esto. Hay prensa alternativa, hay prensa oficial, hay prensa privada, hay prensa pública, y en cada uno de esos escenarios se plantean discursos y se ponen en debate discursos. Yo creo que ese escenario político también se está dando a través de los medios de comunicación y es muy álgido, sí, en todo sentido, y llamo mucho la atención sobre la necesidad de fortalecer los procesos pedagógicos, que la información sea de calidad, que las personas reciban las posibilidades de ustedes, de los comunicadores, para tomar decisiones. Eso es lo fundamental. Más que orientar la decisión, es dar las herramientas para que las personas tomen decisiones. Un sí o un no antes de darle la palabra a otro de nuestros panelistas. Hay una deuda informativa en la JEP sobre los temas de la JEP. Hay mucha información en juego, hay mucha información en diferentes medios de comunicación. Hay mucha información circulando y se puede obtener de todas las fuentes. No podemos decir este canal, el otro canal, esta prensa, la otra. Hay que poner en juego a todos los medios de comunicación y todas las fuentes para poder tomar decisiones respecto a lo que está pasando. Puedo decir, un medio no, el otro sí, y esa no es la idea, porque cuando hablamos de prensa escrita, o radio, o televisión, o internet, hay muchas posturas y cada una está en juego con el debate de las demás posturas. Hay mucha información en el principio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, soy Miriana Cárdenas. Sí ha habido deuda
de la comunicación, de dar la información como la debemos dar y sobre todo a quiénes llega la información. Hay sitios o comunidades en las que no llega la información o de la que no sale la información, ¿sí? Hay comunidades o hay partes de nuestro país de donde suceden las cosas, de donde también hay muchos cuestionamientos, pero también se quiere saber qué está pasando. Descentralizar la comunicación, llevarla a esos otros territorios, a esas otras partes donde no llega, donde no es fácil. Y ahí es donde estoy de acuerdo, que ya hay muchos medios alternativos, muchas otras voces que están llegando y que están tratando de promover y mover esas partes de la parte y la contraparte de las verdades que están sucediendo con la gente. Entonces, como víctimas también queremos que se oigan esas voces y esos reclamos de nosotros como víctimas, como ese otro lado de la información, de los que sí creemos en la JEP, de los que las estamos apoyando, de los que necesitamos que en este país surja la justicia que hemos esperado durante muchos años. En mi caso han sido 33 años de llegar a estrados judiciales donde no ha habido una sentencia, donde no ha habido una condena. Entonces todas mis esperanzas y de muchos otros familiares están puestas en esta nueva forma de justicia. Buenas tardes, honrada de estar nuevamente aquí en la Santo Tomás, que ha sido una de las universidades que nos han apoyado realmente en estos espacios de pedagogía y de promoción de lo que ha sucedido, de lo que sucede en Colombia. La respuesta: sí, hay una deuda con el país, no solo con las víctimas, con el país en general, de los medios de comunicación. Tenemos infinidad de medios de comunicación que deberían, no sé, conciliar, ponerse de acuerdo para que la información real llegue a todos los rincones del país, desde y para, como dice mi compañero. Nosotros tenemos los colombianos, o tienen muchos de los colombianos, facilismo, y entonces solamente escuchan determinados medios, leemos a la carrera los titulares y no nos empapamos a fondo de la realidad de lo que sucede en el país. Nosotras, las víctimas que hemos estado haciendo pedagogía y que conocemos muchos de los casos en los territorios más alejados del país de lo que ha sucedido en el marco del conflicto armado, podemos asegurar que sí hay una deuda informativa para que se conozca todo lo que está sucediendo. Por eso se ve los medios que están en el momento, alternativos, populares, los medios tradicionales, deberían poder conciliar de tal forma que pues se conozca una y otra posición. Entendemos que cada uno está de pronto inclinado hacia un lado, pero deberíamos ser más objetivos. En este momento estamos en una coyuntura muy especial política y no podemos parcializarnos en la información. Lo que sí es claro es que las víctimas del conflicto armado, podría decir que en un 98%, estamos de acuerdo con el sistema que se creó con el acuerdo de paz. Estamos de acuerdo con la JEP, tenemos esperanza en la JEP, en lo que es la Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda que pertenece al sistema. Entonces, toda esta información debería poder ser asequible a todas las personas. Muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias a la universidad por esta invitación y a los panelistas. Yo, como representante del gremio de los medios de información y en particular en un foro de estudiantes de periodismo, debo empezar por abordar la pregunta desde la perspectiva de cuál es el verdadero rol de los medios de información, cuál es el verdadero rol de la prensa, no solamente frente al conflicto o frente al postconflicto o la JEP, sino frente a cualquier fenómeno en general. Y los medios y los periodistas, y empezamos a hablar con los periodistas,
nos debemos en particular es a una audiencia a la que tenemos que informar sobre hechos concretos, sobre lo que ocurre en la realidad. Cometemos el error, y esto es parte de la dinámica de lo que ocurre hoy en día en las redes sociales y con todas estas dinámicas de información que provienen no de medios de información, sino de quienes emiten sus opiniones, que el cubrimiento de los hechos pasa a un segundo plano y los hechos se vuelven las opiniones de quienes están editorializando alrededor del tema. Hay influenciadores, hay líderes políticos, hay apoyos, hay detractores de todo este tema y de todos los temas en general, y muchas veces el cubrimiento de los hechos se convierte en cubrir las opiniones, y ahí es donde empezamos a servir de manera inadecuada a la información que la audiencia debe tener. Los periodistas lo que deben hacer es cubrir los hechos, cubrir las noticias, investigarlos, no dejarse influenciar por lo que dice una fuente, no armar un debate fácil entre el que está más caliente con el que está más córtico de datos, no dejarse impresionar por el que habla mejor. Lo que hay que hacer es cubrir los hechos y narrarlos e ilustrarlos. Y yo creo que la prensa colombiana históricamente sí ha jugado un papel muy importante en ese sentido. Yo creo que hablar de deuda informativa, si quisiéramos hablar de deuda informativa en este momento en Colombia, lo primero que tenemos que hablar es de déficit de medios. Tenemos zonas literalmente silenciadas en el territorio colombiano. Hay estadísticas que hablan de más o menos 8 o 10 millones de colombianos que no tienen acceso a ningún tipo de información, en particular la local, la de su propia localidad, el entorno donde viven no la tienen. Y eso no es culpa de los medios, eso es una realidad nuestra que tiene que ver, por supuesto, desde lo geográfico, pasando por los políticos y los conflictos, con lo económico. Hoy en día ahí empezamos a meternos en muchos temas porque todos están concatenados, pero con las dificultades que están atravesando económicas en los medios, pensar en que haya inversión en más medios y que se cubra ese déficit de información, pues es uno de los retos que debemos atender, pero es complejo porque no hay con qué hacerlo. Pero históricamente, si nosotros nos volvemos a las décadas y décadas de conflictos de Colombia, ustedes como estudiantes saben que la primera fuente que se consulta es qué decían los medios en la época, y si van y se consultan los archivos de los medios impresos o se buscan analizados, y ahí siempre se encuentra una constancia muy importante de los hechos y de la realidad. Y ustedes como periodistas deben procurar orientarse siempre a eso, a que lo que ustedes hagan en los medios, por encima de cualquier cosa, sea cumplir con esa misión de recoger los hechos para narrarlos bien y informar a las audiencias. Yo coincido con todos ustedes en que seguramente hay fallas, y hay deficiencias, y hay retos por cumplir, pero me parece que la discusión debe abordarse sobre todo desde la perspectiva de ese reto y de esa misión que tiene el periodismo. Yo creo que de una u otra manera estamos haciendo lo que mejor podemos. Siempre podremos hacerlo mejor, pero yo sí llamaría tanto a los periodistas actuales, y lo hacemos en la asociación con mucha frecuencia, y en particular a los que se están formando, a que no caigan en la trampa de la inmediatez, de la improvisación, de la ligereza, y sobre todo del ardor de ese debate caliente que se suscita alrededor de las opiniones más que de los hechos. Sí, yo quisiera hacerle ahí una contrapregunta, señor Sitzman. Usted dice algo muy importante, y es que esa falta de medios también pasa por los temas financieros. Y digamos que nuestras anteriores panelistas dicen que una de las explicaciones o una de las justificaciones para decir que sí hay una deuda informativa es que justamente en las regiones hace falta medios y hace falta que se narre un poco mejor esa realidad nacional en las regiones. Y cuando uno trabaja en medios nacionales, pues uno se da cuenta que los temas siempre tienen una carga de más relevancia cuando están centrados en lo que pasa en Bogotá o cuando son temas nacionales. De vez en cuando, por ejemplo, en investigaciones aparece una investigación regional, o la mayoría de veces lo que contamos en las regiones son las tragedias, como lo que ocurrió en el municipio de Rosas, en Cauca, este fin de semana. ¿Qué hace falta a los medios de comunicación en los temas financieros para que sea viable una propuesta que narre las regiones y que narre las regiones bien, desde su experiencia? Pues el que tuviera esa respuesta se volvería muy rico en el mundo entero, porque esta es una crisis que existe en todos los países, y es una realidad del negocio de los medios que se deriva de esa disrupción que ha habido entre los contenidos y la publicidad. El contenido se producía en cantidades, en gran calidad, costaba una cantidad de plata hacerlo, pero lo pagaba la publicidad. Hoy en día eso ya no ocurre. ¿Cómo adquirir esos recursos, esos nuevos esquemas
de monetización. Ese es el reto en el que estamos todos los días, pero no lo hemos encontrado y yo no creo que lo vayamos a encontrar en términos de que volvamos a hacer lo que algún día fuimos. Yo creo que el periodismo va a tener que entender que la misión del periodismo la va a tener que pagar alguien y no necesariamente va a seguir siendo un negocio. Y ahí la importancia de que lo que prevalezca sea la misión del periodismo, que es esa de informar y no un ánimo de lucro, porque finalmente el que no le da lucro pues va a desistir y se va a retirar. En las regiones me parece que hay un privilegio frente a los medios nacionales. Yo creo que las regiones son los que tienen un contacto mucho más directo con su comunidad, a diferencia de lo que ocurre con los grandes medios desde Bogotá, con los que tratan los temas generales, incluyendo los internacionales. En las regiones es donde realmente se puede hablar de lo que está ocurriendo de tal manera que sea relevante para quienes viven en esa comunidad y se generen realmente vínculos y efectos entre lo que está ocurriendo, lo que hace el medio y la dinámica que se genera. Entonces yo creo que todo lo que los medios regionales puedan hacer en términos de organizar en paralelo con la información, eventos, foros, espacios de cercanía con la gente, información útil que impacte de manera práctica la vida diaria, lo cual incluye el conflicto, no solamente la dirección de un sitio de cómo funcionar una situación, sino por supuesto el tema del conflicto, que esa es la manera de poder acercarse a una comunidad. Y cuando una comunidad siente que lo que está recibiendo es útil, incluso está dispuesta a pagar por eso o está dispuesta a ayudarlo y a sacarlo al otro lado. En el mundo se están imponiendo todos estos esquemas donde son los mismos usuarios de los medios los que los están financiando con suscripciones, con donaciones, y hacia allá hay que migrar, pero eso no va a ser tomando una decisión de negocios con un producto, sino generando precisamente una relación de confianza, de acercamiento y de transparencia con la información y con el producto. Continuamos entonces en la misma pregunta de ¿existe una deuda informativa en cada uno de los sectores que ustedes representan? Gracias a todos los presentes. Para mí es un honor compartir con ustedes, con mi alma mater de pregrado, posgrado y maestría, y pues frente al sector que represento como directora de la Fundación Primo Sebas, que acoge a miembros de la fuerza pública que están siendo investigados y muchos de ellos condenados por crímenes internacionales, delitos de lesa humanidad y infracciones al derecho internacional humanitario. Debo decir que sí considero que existe una deuda informativa, no solamente con este sector, sino con todo el país. Voy a dar las razones y la primera de ellas considero que es al abandono. Obviamente no se ha hecho de manera voluntaria, sino los recursos del país. Somos un país tercermundista que de pronto no contaba con los recursos y con la dinámica para poder enfrentar las noticias e informar lo que sucede en los territorios. Y siempre nos basamos en lo que sucede en Bogotá, en las principales ciudades, y esto hace que nosotros nos desapeguemos de la realidad del conflicto en los territorios. Si yo acá no he vivido, no conozco el dolor de una víctima, llámese de cualquier lado, pues obviamente no puedo saber la verdad del conflicto en esos territorios. Y esa es la deuda que considero, con todo respeto, tienen los medios con el país. Haber informado a nosotros, a los colombianos, sobre todo a los que estamos en las grandes ciudades, esta es la realidad del conflicto. Por eso hoy muchas personas no están de acuerdo con el proceso de paz, muchas personas no están de acuerdo con la JEP, porque nunca tuvieron la información de primera mano. Voy a hacer un ejemplo. Los soldados que han sido víctimas de las minas, de los cilindros bomba, son ciudadanos colombianos campesinos. Sus familias ni siquiera han tenido el dinero para venir a Bogotá y poder venir a un medio de comunicación y quejarse y decir, esto le pasó a mí. Estas personas no han salido del campo, pero son víctimas. Hay víctimas que sí han sido visibilizadas, pero las víctimas de los territorios, las víctimas del campo, ellos no han sido visibilizados, y eso ha hecho que se parcialicen estos conceptos sobre el acuerdo de paz que ya se suscribió en el 2016. Ahora bien,
El segundo punto que considero es importante y que es una de las razones por las cuales yo considero que si hay una deuda informativa, es que los medios se parcializan. Se parcializan, no sé si por pautas publicitarias, no sé si porque tienen cierta inclinación política y así es como informan. Entonces uno trata de ver X noticiero, pero en la noche trata de ver otro para ver si pondera la situación y la posición que están informando. Entonces sí creo que ellos deben informar, como lo decía el anterior panelista, informar los hechos y evitar dar posiciones. Porque cuando dan posiciones, como no son expertos en los temas y están parcializados en algunos casos, desinforman. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias aquí a Fabiola, que había tenido invitarnos a los feministas aquí presentes. Sin lugar a duda, pienso que la pregunta genera una reflexión, más allá de una respuesta contundente. Para mí, indiscutiblemente, hay una deuda. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. El gobierno nacional, cuando suscribió los acuerdos con la FARC, establecieron un modelo de pedagogía con respecto a dos líneas, una que iba a tomar las FARC y otra que iba a tomar especialmente el gobierno. Se postula la forma de refrendación de los acuerdos de paz a través del plebiscito y ahí hay una gran coyuntura con respecto a la información. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, para que hagan la reflexión, ¿quiénes de ustedes conocían los 5 puntos de las FARC y por qué votaron sí o por qué votaron no? Entonces, de ese punto, a partir de ese punto, pues, evidentemente existía una deuda no solamente por parte de los medios de comunicación, sino también por parte del gobierno para establecer los parámetros de pedagogía con respecto a un acuerdo de paz, que es precisamente lo que nos tiene hoy sentados acá, que es el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, entre otras la posibilidad de visualizar a nuestras víctimas. Entonces yo sí creo que hay una deuda, no solamente por ese ejemplo, por falta de pedagogía, sino también por falta de interés por cada uno de los colombianos en conocer qué es los acuerdos de paz y para qué se postularon los acuerdos de paz, específicamente para lograr esa paz estable y duradera que tanto inspiran los acuerdos de paz. Les voy a colocar otro ejemplo. Tuve la oportunidad de participar en casi todas las operaciones en la campaña del sur y uno llegaba a sitios remotos, por ejemplo Barranquillita, en San José del Guaviare, por ejemplo Mapilipán, por ejemplo el Sumapaz, que es relativamente cerca de la localidad 20 de Bogotá, pero se encuentra uno con sorpresas de que en los gobiernos, el alcalde, el gobernador, tratan de establecer un acercamiento con esa población, pero los medios de comunicación no son tan efectivos para lograr comunicar ese acercamiento con esa población, que sin lugar a es víctima del conflicto. Si tú te vas al Sumapaz, encuentras una gran mayoría de víctimas del Frente 53 de las FARC. Entonces, si esos medios lograran visualizar esas actividades que logra hacer el gobierno con un esfuerzo grandísimo, para visualizar todos esos proyectos que tiene, entre estos la pedagogía del acuerdo de paz, pues yo creo que indiscutiblemente eso lograría fortalecer las propuestas dentro de las políticas que tiene cada una de las entidades del Estado, no solamente las entidades del Estado, sino también los medios de comunicación, para confrontar y poder afrontar la necesidad de las personas que tienen para lograr visualizar su situación, pero también lograr visualizar sus derechos y ser escuchados, que eso es lo que prácticamente busca, en compañía de lo que dice nuestra doctora, nuestras víctimas, no solamente las víctimas militares, sino también las víctimas civiles, que están buscando ser escuchadas, pero más que escuchadas, que se les reconozca como víctima y puedan emprender un procedimiento a lo cual nosotros tenemos una deuda como Estado, que es precisamente llevarles la información para que ellos puedan acceder a esas vías, hacerlas visibles y reconocerles sus derechos. Entonces yo sí creo que hay una deuda bien importante, no solamente, como lo digo, por parte de los medios de comunicación, sino también dentro de las políticas de gobierno para lograr impulsar esa deuda de comunicación que tenemos, no solamente con nosotros, sino con los que están ahí, con ustedes, y sobre todo ustedes, los que proyectan ser comunicadores o los que ya lo son, para lograr una efectividad en los programas y en lo que pretende el gobierno para algo que hemos estado añorando hace mucho tiempo, que es efectivamente la paz. Gracias. Mira, frente a este punto, y lo hablo desde mi experiencia,
litigación ante la JEP, quiero decirles que no es cierto que exista ningún tipo de discriminación con ninguna víctima. Hay que entender el sistema y el componente de jurisdicción especial para la paz, que ella abre 5 casos, prioriza 5 casos. Entonces, uno de los casos que prioriza son muertes ilegítimas presentadas por agentes del Estado. Entonces, obviamente va a convocar a lo que conocemos todos públicamente como las víctimas de falsos positivos. No han convocado a las víctimas de la guerrilla en actos sexuales porque el eje temático todavía no lo han aplicado a fondo. Entonces no podemos decir que tienen preferencia con unas o con otras víctimas, sino que simplemente se están priorizando los casos y la idea es tratar de avanzarlos para terminarlos. Entonces ese desconocimiento es lo que lleva a que las personas traten de manejar la mente, no solamente del público, sino de los colombianos que no tienen ese conocimiento y llevan a decir que la JEP es un tribunal de impunidad o es un tribunal creado a la medida de las FARC. Eso no es cierto. Tenemos una jurisdicción especial para la paz completa y que está trabajando muy bien. Hay otro punto, y que lo conozco porque en las redes sociales se dice ¿por qué las audiencias de los militares son públicas y por qué los de las FARC no? Eso es falso. Han habido audiencias públicas porque son las audiencias de suscripción de actas o de compromisos para que ellos presenten sus planes reparadores, pero las versiones libres de los miembros de la fuerza pública o de los miembros de las FARC son en privado, porque son versiones libres, sino que a esas personas todavía no les ha llegado el momento. Pero yo he participado en audiencias públicas y he participado en versiones libres y para todos son reservadas. Las públicas, pues públicas, pero las reservadas son reservadas. Gracias. Creo que Gilla también quiere aportar. Vamos con Gilla, después me devuelvo con vos. Bueno, para nuestros futuros comunicadores que tienen una gran responsabilidad en este tema, como ustedes pueden ver, aquí estamos, podría decirse, de diferentes orillas, pero estamos coincidiendo en muchas cosas. Lo que la doctora nos comenta es algo que es muy real y en este momento, lo que estábamos diciendo acá, la importancia de los medios de comunicación que se atreven a dar sus opiniones personales y entonces esto confunde la audiencia. Si ustedes pueden ver cómo estamos aquí, diferentes voces, así nos hemos sentado en varias mesas y para después hacer pedagogía en el marco del conflicto armado, reconstrucción de la memoria histórica. Nosotros nos hemos sentado las víctimas desde diferentes posturas, víctimas de todos los hechos, victimizados por todos los actores y llegamos todos a un acuerdo que a todos nos beneficia. Por eso, el acuerdo de paz. El acuerdo está concebido de tal forma que nos beneficia a todos. El acuerdo va caminando, no se puede implementar de un momento a otro. Colombia, ¿por qué? Organismos internacionales, porque la comunidad internacional tiene puestos los ojos en Colombia, porque somos un caso muy particular, ejemplar en el mundo, en medio del conflicto armado. Entonces, la reflexión, como lo que pretendemos hacer acá, es que ustedes, con todo esto que llevan, van a llevar hoy, empiecen a investigar si es necesario acercarse a las diferentes instancias del sistema para empaparse de la realidad de lo que está sucediendo. La universidad tiene muchos espacios que también dan claridad en el tema. Entonces ustedes hoy dirán, pero ¿cómo así? Es que están diciendo los medios que no está funcionando, que esto favorece a unos, a otros no. Entonces es la reflexión para que se den cuenta que desafortunadamente sí, los medios nos parcializan por la opinión personal de cada uno de los comunicadores.
Yo rescato lo que dice en el sentido de que no importa la orilla desde la cual se provenga, lo importante es buscar los puntos de coincidencia. Yo creo que eso es algo que debería ser connatural al tema de la paz en general. La paz no solo la del acuerdo entre el gobierno y las FARC, sino la paz es la que nos falta a todos los colombianos entre nosotros mismos. Nosotros somos belicosos por antonomasia y tenemos que aprender a que debate no es sinónimo de bronca y que precisamente juntarse a hablar y a opinar debe ser la posibilidad de encontrar ojalá puntos de coincidencia y donde haya divergencia para enriquecer las posiciones e incluso para cambiar las posiciones de los demás. Ya no hablando desde la perspectiva de la misión del periodismo, sino aquí con algunas de las opiniones sobre el rol de los medios. Yo creo que es importante insistir entre la diferencia que hay entre información y opinión y pedagogía, que también se ha mencionado. Y empiezo tal vez por lo último. Yo no estoy tan seguro de que a los medios les corresponda hacer pedagogía. Es más, yo creo que podemos irnos a un camino bien equivocado si ponemos a los medios de pedagogos. Yo creo que los medios de base deben ser fuentes de información. Por supuesto, es fundamental que cuando lo que registran los medios sean opiniones, para la audiencia sea claro cuándo se trata de una opinión y si es del medio o si es de un tercero, si es de un editorialista, si es de un columnista. Y en eso a veces falta no solamente pulcritud, sino en la dinámica esta rápida del mundo digital, de la ligereza con la que se consultan, se leen las fuentes, o en radio donde todo pasa tan rápido. A veces el déficit de información también viene de que no hay tantos minutos al aire, ni en radio, ni en televisión, ni en las páginas de los periódicos para cubrir tantas cosas, pero se vuelve fundamental que la audiencia pueda entender la diferencia entre todas esas cosas, y ahí también entra el tema de la pedagogía. Y fíjense que lo que estamos haciendo hoy aquí es pedagogía. A mí me parece que sobrevaloramos un poquito los medios cuando pensamos que es que la información entonces solamente depende de los medios y que déficit de información es solo porque los medios no cubren o no lo dan. Estos espacios, y si vamos a las regiones, las acciones comunales, las parroquias, en fin, tantos foros que se vuelven los espacios para tener discusiones, son los espacios en los que con información, que ojalá venga de los medios mucha de ella, pero otra vez de los gobiernos, de las instituciones, de la academia, que con toda esa información se generen espacios y foros que no solamente de los medios. Y ahí se vuelve importante que todos miremos también el déficit de información y que medida de responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, porque a todos nos pasa lo mismo que les pasa a los medios. Los medios pueden tener déficit de minutos y de espacios, pero también la academia, la justicia, el gobierno tiene déficit de minutos y de tiempos para salir a explicar, para salir a socializar, tiene déficit presupuestal para salir a comunicar. Entonces, entendiendo que a todos nos faltan recursos y espacios, tenemos que ver entre todos cómo los construimos. Aquí estamos esperando preguntas que ustedes tengan para que por favor las anoten en un papelito y cualquier cosa me las hacen llegar. Mientras tanto, yo voy a aprovechar lo que estaba diciendo precisamente sobre el tema de opinión e información para pedirle a la Yesga que me ayude o nos ayude a precisamente hacer esa pedagogía de cuáles cosas se han dicho que son opinión y no información y terminan en últimas desdibujando el trabajo de la gente. Bien, cosas que se han dicho que son opinión y no información. Este es un momento muy álgido en la jurisdicción porque se están decidiendo tres temas bien importantes que van a determinar caminos, no solamente con respecto a los actores del conflicto, sino sobre el proceso mismo de paz y la jurisdicción y el proceso de la jurisdicción. Uno, como ustedes lo han señalado, tiene que ver con la aprobación de la ley estatutaria, la firma de la ley estatutaria. Otro tiene que ver con la decisión que se está tomando respecto al caso de Jesús Santrich y la extradición, la posible extradición. Y el manejo de la extradición en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y el tercero tiene que ver con una de las decisiones de incumplimiento del régimen de condicionalidad de uno de los miembros de las FARC y las posibles consecuencias que esto va a tener. Todas estas son situaciones que se están investigando y que esta es una situación que se está investigando, esta otra es una decisión que se está tomando al interior de la JEP y la tercera es una decisión que se está tomando por fuera de la JEP.
Cada una tiene unos argumentos a favor, en contra, unos marcos jurídicos, unos marcos legales que lo determinan y serán parte de una decisión del Congreso y otras decisiones judiciales. Ahora, ¿qué se ha escuchado alrededor de eso en los medios de comunicación? ¿Quién puede describir de lo que escucha con los medios de comunicación masiva 7 de la noche, televisión, en qué consiste cada una de esas decisiones? ¿Cuáles son los puntos que se están abordando en esas decisiones? Lo que tenemos es rating de sintonía y opiniones. Las opiniones, la sintonía, los comentarios, las acusaciones y aún en el escenario de las consecuencias hay varias múltiples opiniones, ahí digamos, ¿no? Opiniones respecto a las consecuencias en estas 3 decisiones. Ni están planteados claramente los argumentos, ni están planteados claramente los hechos, ni están claras la diferencia entre la opinión y el fondo de los asuntos. Y allí tenemos un déficit de información en el país cuando nos referimos a los medios. Ahora, si nos quedamos en esos medios de comunicación, pues no vamos a tener la suficiente información. Hay otros canales, está la página web de la JEP, está la página web del Congreso, están otros escenarios donde están planteando cuáles son los puntos de discusión, hay presentaciones de diferentes personas que han planteado los argumentos a favor y en contra de uno y otro, y desde allí se puede tomar una opinión, una propia, una concepción propia de dónde están los argumentos y las verdades. Tenemos en ese sentido una inmediatez en a dónde acudir y cómo acudir frente a los medios de comunicación, y yo estoy hablando de estudiantes de comunicación social, ¿cierto? ¿Dónde acude? ¿Dónde busca la información? ¿A quién le cree? ¿Cómo la construye? Y aquí se dijo un par de frases muy importantes en ese sentido, y es ¿a quién le llega la información? Y de dónde proviene la información, de dónde sale la información. ¿A quién están dirigidos esos medios de comunicación? Y quién les entrega la información que usan. Creo que eso es determinante. Primero, por una de las razones que se han planteado acá. Una es que el país, no todo el país, ve los medios masivos de comunicación y las noticias, es un sector limitado del país. Mucho más limitado es el sector del país que tiene acceso al internet, al Twitter y a los otros medios y a las otras formas también de comunicación. Todo eso va filtrando la calidad y la precisión de la información que se recibe. Luego tenemos que plantear los medios de comunicación y el tema de la opinión y la construcción de la opinión pública. En un escenario como el de Colombia, de 50 años de conflicto, tiene unas dinámicas propias, unas formas propias de darse, en el que lo informativo, la comunicación y la información veraz, la información objetiva, también ha tenido unas formas de cooptación. Nosotros tenemos unos déficits, más que en comunicación tenemos déficit de justicia, déficits en memoria, tenemos unos problemas de corrupción gravísimos. Los medios de comunicación están hablando del acueducto que se robaron, o la escuela que no se construyó, o están haciendo el informativo completo de la investigación sobre el puente que se cayó, identificando a los responsables y planteando, es decir, el escenario de justicia lo construyen los medios de comunicación, o el escenario de impunidad también está siendo construido por los medios de comunicación. Son preguntas que nos llevan a reflexionar también en que si opinión o información frente a escenarios coyunturales, sí, hay ahí intereses y hay posturas y hay opiniones en conflicto que se manifiestan a través de los medios de comunicación, pero que le llegan a un público filtrado del país, no le llegan a todo el país, le llega a un escenario de toma de decisiones frente a unos aspectos específicos. Los medios de comunicación, también se está diciendo aquí, los medios de comunicación en las regiones, cómo llevar los medios de comunicación de las regiones en un escenario de posconflicto. Y allí
sea la opinión del comentarista o sea la opinión del que esté frente a un programa de radio comunitaria, el que solamente existan radios comunitarias en el país ya es un logro. El que una persona que tenga acceso a plantear su punto de vista en una radio comunitaria ya será un logro, porque es que las radios comunitarias en este país están cerradas o cerrándose. Los líderes comunitarios, las personas que hacen comunicación en el país, los están matando, ¿cierto? Entonces son contextos nacionales que a partir de un proceso de paz se tienen que superar, y se tienen que superar a través también, no solamente a través de la red, sino también a través de escenarios más objetivos de comunicación y más amplios de comunicación. Tenemos un déficit educativo fuerte, es decir, ¿cuál es la población analfabeta en el país? Hace mucho tiempo que no tenemos cuentas exactas de cuál es la población analfabeta del país. Y a partir de cuál es la calidad de la educación que recibimos, así también es la necesidad, la demanda de información que tenemos. Si la información, la educación en el país es poca, la demanda de información va a ser poca. En la medida en que logremos mejores niveles educativos en este país, y es parte de los acuerdos, es decir, esta paz se hace en muchas dimensiones, no solamente en la JEP. Y el tema de comunicación es un tema profundamente cultural y social, no es solamente frente a justicia e impunidad. Y eso implica muchos otros escenarios, especialmente el que más fortaleza ha tenido en una precariedad de presencia del Estado en regiones, y es la corrupción. Entonces, si esos escenarios de educación y de control social frente a el cumplimiento de la ley, como para llamar de alguna manera este tema así en el que estamos metidos en este país, y es cómo romper la corrupción y cómo lograr también otros niveles y otras formas de relacionamiento, parte primero de aceptar que las opiniones son válidas, las opiniones de los demás son válidas, respetarlas, y tiene derecho a hacerlas públicas. Pero no puede ser esa opinión lo que está formando a la sociedad, ni puede ser esa opinión lo que esté determinando la toma de decisiones. Y esos dos escenarios sociales y políticos y jurídicos tenemos que separarlos. Y eso es parte de un trabajo en el que estamos empeñados desde hace muy poco tiempo, porque hace muy poco tiempo está firmado un acuerdo de paz. Y no quiere decir que la paz se hace enseguida, la paz es un proceso de construcción, y que parte de respetar las opiniones, de informarnos, de demandar información, y no solamente respecto a la justicia, la impunidad y las masacres y las muertes, sino también sobre la educación, sobre la escuela, sobre la cultura, sobre las artes, sobre la música, sobre el deporte, porque nuestro país necesita tener ese acceso a toda esa información para poder construir diferentes escenarios de opinión y de construcción de identidad propia, que también son cosas que están bastante deterioradas en nuestro país a partir de escenarios de conflicto. Siguiendo un poco como en esta vía de la pedagogía, yo le voy a pedir a Milena que nos ayude con algo que también se le critica mucho, o que nos critican a los medios de comunicación, que tiene que ver con esa revictimización, ese estereotipo que se ha generado de la víctima. ¿Cómo llegamos a mejorar o a trascender esa revictimización que causamos? Y creo que en eso seguimos patinando como periodistas. Bueno, ver que también desde las víctimas y desde muchos espacios se está transformando ese papel de la víctima, del dolor, de la tragedia, y nos hemos puesto también en la tarea nosotros en trabajar para construir, para reconstruir también y entretejer todos estos lazos y todas estas emociones rotas. Entonces también es mostrar esa otra parte de lo que se está haciendo, de lo que se está trabajando en memoria, en resignificación, en exigir nuestros derechos, en estar en pie de lucha por buscar justicia, por buscar esa paz duradera, por resignificar también a esos otros territorios, porque yo también siento que, sí, yo estoy acá en Bogotá, yo tengo muchas cosas a la mano, tengo muchas acciones aquí que hacer, pero también pienso en esos otros territorios y en otras partes donde no tenemos esas posibilidades.
Entonces también es un reto pues, de los comunicadores cómo llegarle a esos otros y a esas otras que piensan que la paz o que este acto que estamos haciendo de reconciliación solo es entre los actores del conflicto, que son la guerrilla y que son las víctimas, cuando esto nos ha tocado a todos como país. Y lo que decía la magistrada es verdad, o sea, no solo podemos pensar en nuestros muertos, en nuestros desaparecidos, sino también pensar en los que estamos ahora aquí, en cómo reconstruir todo eso, en cómo llevar esa educación, en cómo llevar esa salud, en cómo pues, volver a renacer nosotros como sociedad. Entonces también el reto de los comunicadores es cómo llegar a esos otros y a esas otras, cómo mostrar que también estamos de esta otra parte haciendo cosas para reconciliarnos con nuestros conflictos, con nosotros mismos, con los demás. Entonces también es buscar esos medios o cómo ganarnos esos otros espacios y cómo llevar esa información asertiva a esos hechos. Santiago. Bueno, muy bien. Yo quisiera preguntarle al capitán Méndez y a Tania. Usted, Tania, dijo que había, digamos, que un desconocimiento especializado en muchos temas de parte de los medios de comunicación y de los periodistas y que posiblemente por eso algunos temas quedaron desinformados al final. Lo que yo siento en el tema de las fuerzas militares es que a pesar de eso, siento que ustedes tienen una posición favorable frente al tema de la JEP, al acuerdo de paz, al postacuerdo, pero hay un gran sector del país que es pro fuerzas militares y que evidentemente tiene unos cuestionamientos muy serios, algunos válidos, algunos quizás no válidos, a la JEP, al acuerdo de paz, al postacuerdo. Y yo quisiera preguntarles si ustedes creen que los medios de comunicación deberían entonces, ¿qué hacer para poder darle más equilibrio a esas posturas? Porque ustedes representan a las fuerzas militares y tienen una postura equilibrada evidentemente sobre la JEP y demás, pero hay una gran parte, hay un gran sector del país que es también pro fuerzas militares, que tiene unas críticas muy serias y que también tienen que ser divulgadas y contadas en equilibrio por los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo hacer para que los medios logren esa responsabilidad y para que puedan informar bien sobre esas críticas de los sectores pro fuerzas militares contra la JEP y contra el acuerdo de paz? No sé, yo quiero ser puntual en algo. Yo no estoy diciendo que sean los medios quienes desinforman. Estoy diciendo que existe parcialidad. Y cuando hablo de parcialidad, quisiera exponer que ese es uno de los puntos que, de manera respetuosa, yo sugeriría no solamente a los medios, sino también a las personas que pretenden ser comunicadores. Yo les diría, este es un ejemplo craso. Al interior de las Fuerzas Armadas existen personas que son pro Fuerzas Armadas y que están en contra de la paz. Uno de ellos es el Centro Democrático, estamos hablando políticamente, porque es una realidad, la vemos en todos los medios, no estoy difamando a nadie. Y existe otro sector, más de centro, que otros pueden decir que es izquierda, dicen claramente eso no beneficia a las fuerzas militares. Entonces, en medio de ello, ¿qué hay? Algo que se llama conocimiento. Las personas que simplemente se dejan manejar sus sentimientos y dicen, no, es que ayudar a las fuerzas militares es no reconocer que esa JEP sirve porque esa JEP es pro FARC. Entonces, unas personas se dejan llevar por ellos. Y existe una parte equilibrada, ponderada, que nosotros participamos en todos los foros de víctimas, hemos participado en todos los coloquios, en todos los foros, para poder llegar a tener un conocimiento claro. Hemos leído todo el acuerdo final para la terminación del conflicto, cuando se modificó, hemos leído toda la normatividad, hemos participado en todos los eventos que ha realizado el Congreso, hemos tenido hasta que asesorar a varios parlamentarios frente al tema de justicia transicional para los agentes del Estado. Entonces,
Cuando hay un punto medio, mi consejo, ¿qué sería? ¿O cuál sería? No se casen solamente con una opinión de ese sector. Hay, no sé cómo se llama, organizaciones como ACORE, que son organizaciones que agrupan a oficiales retirados de la fuerza pública y siempre lo han tenido como referente. Entonces es la opinión del presidente del club social, porque ACORE es un club social, se reúnen oficiales retirados. Mi esposo hace parte de ACORE, lo digo con todo respeto, y también es oficial retirado. Ellos se reúnen a tomar café y dicen posiciones importantes, ¿qué les parece? Pues no tomen solo una, sino tomen varias de esas opiniones, porque hacen daño, cuando yo me siento a decir yo estoy de acuerdo con la JEP, es lo mejor que le ha podido pasar. Muchas familias se han desintegrado porque hay un soldado detenido en Faca, 12 años, y la familia es de Montería, y su esposa, él ya fue dado de baja, su esposa no tiene cómo venir a visitarlo, sus hijos no tienen con qué estudiarlo. Es un drama, no solamente el que vive la víctima, porque la víctima es la centralidad de este proceso, también de parte de ese presunto victimario o del victimario ya condenado, también hay un drama que está enluteciendo a Colombia, que nos está generando dolor, porque es que a partir del momento en que hay una víctima, vienen las víctimas indirectas, no solamente de parte de esa familia que perdió a su ser querido, que su ser querido quedó desmembrado, sino también de parte del victimario, porque esa esposa, esos hijos se quedaron sin padre, el padre está detenido, no sabemos qué otra situación hay, puedo contarla en miles. Pero entonces ustedes no se casen solamente con una opinión, bríndennos a los colombianos la oportunidad de tener más opiniones sobre esos temas y nosotros poder sacar una conclusión. Pero yo quisiera preguntarle, para que seamos puntuales en esa respuesta, porque usted dice no se case con una opinión, pero pues digamos, lo que yo veo todos los días en la mayoría de los medios de comunicación es que hay pluralidad, es decir, sobre los diversos temas, yo lo que veo en los medios de comunicación es que hay pluralidad. Hoy, por ejemplo, y acá digamos que voy a hablar de mi trabajo, que tiene un sesgo increíble, injusto o justo quizás, pero hoy hablamos en la FM sobre el debate de ayer en el Congreso y le abrimos los micrófonos a Angélica Lozano, a Paloma Valencia, a Roy Barreras, a Ernesto Macías. Es decir, yo quisiera preguntarle a usted cuáles son los hechos concretos a los que usted se refiere cuando dice que algunos medios se casan con una sola postura de la visión de la realidad. Lo hago específicamente en los casos en donde solamente se ha tomado como referente de lo que piensan los miembros de la fuerza pública a un club social como ACORE, puntualmente. Bueno, yo creo que sin lugar a duda para la implementación de los acuerdos de paz en las fuerzas militares, los comandantes hoy activos, algunos retirados con los que he tenido la libertad y la confianza de expresar los pensamientos libremente, pues sin lugar a duda han establecido o hemos establecido la necesidad de darles esos beneficios no solamente a los miembros de la fuerza pública, de la policía cuando hablamos a agentes del Estado, sino también a los miembros de las FARC, entendiéndonos dentro de la dinámica diferenciada, simultánea y equitativa que precisamente estableció el sistema. Estamos dentro del mismo sistema, pero bajo unas características particulares, toda vez que dentro del sistema entendemos la actividad de la fuerza pública, la policía, dentro de la legitimidad, dentro de la misionalidad constitucional que precisamente tienen los miembros de la fuerza pública y la policía. Bajo ese entendido yo entiendo, claro, sin lugar a duda, en un país tan polarizado políticamente, que hay pro opiniones, pro información, pro posiciones y pro política que hacen que efectivamente sea o se vea el sistema como un favorecimiento dentro de lo que son los agentes del Estado, pero también es un favorecimiento que precisamente ha fijado no solamente para agentes del Estado, sino también para miembros de las FARC. Entonces, más allá de existir
esas pro fuerza pública, existen también esas pro FARC, que dentro del sistema integral de verdad son totalmente equilibradas, equitativas y simultáneas con respecto a los beneficios que pueden adquirir cada uno de esos miembros, para lograr efectivamente, más allá de los beneficios, lo que busca el propósito o el objetivo final del acuerdo de paz es la reconciliación, la paz, que cada una de las víctimas que sufrieron esos hechos dentro del conflicto tengan la posibilidad de establecer, adquirir la verdad, que es uno de los puntos más importantes dentro del sistema, y especialmente dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, para la Sala de Reconocimiento de Verdad, Determinación de Hechos y Conductas, que yo creo que es el espíritu para que cada una de las víctimas pueda acudir libremente a acceder a ese derecho a la verdad, como lo dice aquí nuestra amiga. El principal propósito de la víctima es adquirir la verdad. Creería yo que más allá de una indemnización, ¿correcto? Entonces, fíjate que buscar una posición pro, pues cada uno de los miembros, dependiendo del punto de vista de la organización que pertenezca, pues tiene la posibilidad, más allá de ese pro, de establecer la necesidad de ese equilibrio para lograr visualizarse no solamente como víctimas, sino también visualizar sus derechos, y adicional a eso que los victimarios paguen de alguna otra forma a través de la justicia restaurativa, puedan establecer esos parámetros para que de alguna otra forma la víctima sienta que en verdad él está dispuesto a reconciliarse y a que los hechos jamás vuelvan a pasar. Yo voy a hacerle una pregunta a Werner Zimmermann, que viene en representación de los medios de comunicación y de los gremios. Y yo creo que muchas veces hemos escuchado públicamente o en los pasillos, pero yo quiero hablar de una voz que es autorizada, que es el padre Javier Giraldo, de Justicia y Paz. Y el padre Javier Giraldo hizo en varios de sus relatos acusaciones muy serias, muy duras, contra los medios de comunicación. Y él hablaba precisamente de cómo los medios de comunicación se convirtieron en parte y en actores que generaron conflicto. Entonces, cuando se habló y empezaron todas las discusiones de la JEP, y todavía sigue la discusión de la participación de esos terceros en la Justicia Especial para la Paz, se menciona a los medios de comunicación. Yo quisiera saber si dentro de la AMI, dentro de las conversaciones de los directivos de medios de comunicación, se habla sobre esa participación que tuvieron o medios o la empresa periodística o algunos periodistas y que fueron parte del conflicto, y si hablan en algún momento sobre cómo resarcir los daños que pudieron haber generado en algún momento dentro de estos 50 años de guerra. No hace parte de la agenda de discusión, digamos, hablar de responsabilidad histórica, etcétera. No hemos llegado a ese espacio. Yo creo que vale la pena recordar además el origen de los medios de comunicación. La mayoría de los medios de comunicación, y empecemos por los periódicos, que fue donde nació el periodismo, todos tuvieron un origen político. Todos nacieron de casas políticas o todos fueron creación de actores políticos. Hoy en día a todos nos parece aberrante pensar que un político funde un medio y lo vaya a volver una bandera proselitista, etc. Pero así fue como nacieron. De manera que yo creo que los muchos años, y eso hay que darle un contexto histórico, no creo que podamos traer ese antecedente a las circunstancias de hoy, hace que en la historia seguramente haya habido momentos en la historia de los medios más antiguos que seguramente pueden haber estado comprometidos con alguna cosa que hoy nos parece un exabrupto, pero que en su contexto pues tuvo una razón de ser del conflicto de su momento. Pues de eso no hablamos. Hoy por hoy sí discutimos, y como ya lo hemos dicho acá con afán, sobre esa responsabilidad que nos asiste en términos de cuál es la función que tenemos. Y yo creo que lo que sí se equivocan los medios y a diario es en darle demasiado espacio a las opiniones de quienes quieren volver su opinión un protagonista de los hechos más que a los hechos en sí mismos. Y más en este ambiente polarizado, ¿no? y tan de discusión amarga que se genera alrededor de este tipo de cosas, con fundamentalismos políticos, con doctrinas, con cosas, etcétera, y terminamos en las discusiones enfrascados es por cuenta de a lo que nos llevan quienes nos quieren llevar a eso. Y ahí se vuelve importante que hablemos de algo de lo que hemos hablado a lo largo de todo el panel, y es de las audiencias.
Es que acuérdense que las audiencias de hoy, y nos enorgullecemos de eso, además todos los que estamos aquí somos audiencia, ya no somos solo pasivas, ya no somos una gente que llega una noticia, la vemos, la tomamos, etc. No, hoy en día hacemos parte de la misma cadena de producción y de circulación de noticias. Muchas de las fuentes de las noticias más espantosas terminan siendo no medios de comunicación, sino los chats en WhatsApp. Entonces, que Uribe le dijo sicario a Petro porque se descubrió que Petro le iba a hacer un atentado. Eso es un teléfono roto que perfectamente sale y alguien lo escribe bonito con una fotico en una cadena de WhatsApp y lo empieza a circular y a cada uno se lo manda a la mamá. Mírame este horror. Y entonces la gente queda convencido porque la mamá que lo va a estar engañando y le va a mandar una noticia falsa, y así empezamos las mismas audiencias a difundir y a compartir esto. Por otro lado, las audiencias somos infinitamente irresponsables y ligeras. Tomamos las cosas muy fácil, no corroboramos, no buscamos. Aquí se dijo, muchos de los medios de comunicación son las mismas páginas de las mismas entidades actoras del conflicto del que estamos hablando, por ejemplo. ¿Cuántos las consultan? ¿Cuántos cuando quieren realmente decir, hombre, no me quedo contento con esta discusión y que dijo uno, dijo el otro, yo voy a entrar a mirar? ¿Cuántos cuando ven el PDF y ven que tiene 200 páginas o 20, se las ve? Entonces, toda esa dinámica de ligereza, de superficialidad, de inmediatez, hace que las mismas audiencias también seamos corresponsables de eso. Me amplié, entonces no sé si te contesté, pero en principio, para tratar de aterrizarlo, yo creo que sobre los antecedentes históricos, pues, podríamos hacer un foro hasta interesante sobre lo que ocurre hoy. Yo creo que estamos más concentrados en una obsesión que sí tenemos, y es la de recuperar esa condición de fuente indispensable que somos para la sociedad, fuente indispensable de información, y que lo que hagamos sea creíble y confiable. Estamos obsesionados con eso y sabemos que ahí tenemos muchos campos de mejora. Voy a ir leyendo algunas de las preguntas que me han hecho llegar ustedes desde el auditorio. ¿Me escuchan bien? ¿Y el micrófono que estamos usando acá con los invitados funciona? Gracias. Es que a veces me llegan mensajes diciéndome que por favor acerquemos un poquito más o hablemos un poco más duro. Bueno, esta pregunta yo creo que sería para Tania, que tiene que ver, dicen, ¿es propicio o no un tribunal especial, de pronto también para Juan Carlos, ¿es propicio o no un tribunal especial para juzgar a los militares? ¿Esto va en consonancia con los derechos de las víctimas y con la responsabilidad pública de la verdad? Bueno, creo entender que esta pregunta va dirigida hacia una propuesta que se hizo anteriormente y que ahora se va a presentar como un proyecto de ley donde se cree una sala especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz para que investigue y juzgue a los militares, ¿sí? Si esta es la pregunta, la respuesta es no. No estamos de acuerdo, por supuesto, desde mi posición como defensora de miembros de la fuerza pública por delitos internacionales, considero que es inapropiada, es falaz, y las razones son las siguientes. La primera, los miembros de la fuerza pública tienen que ser investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz por los hechos del conflicto de acuerdo a como quedó establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto no quiero decir que no pueda ser modificado, puede ser modificado a través de otro acto legislativo, pero no debe ser modificado porque es inconveniente para la seguridad jurídica de ellos. Se pretende que sean personas que han tenido que ver con los mismos miembros de la fuerza pública, es decir, personal militar retirado o activo, para que sean sus pares los que los investiguen y los juzguen. Esto es inconveniente precisamente por los tratados internacionales que Colombia ha suscrito, tal como la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha desarrollado una serie de jurisprudencia internacional que dice claramente que no es una justicia, la justicia penal militar, una justicia apropiada o adecuada para investigar este tipo de delitos internacionales. Entonces, desde la óptica y por la experiencia que tengo en 20 años de litigio, debo decir que no es apropiada. Se vienen nuevamente las revisiones de estos procesos. La misma Corte Interamericana ha indicado
que estas personas no fueron debidamente juzgadas por tribunales competentes y sería crearles una inseguridad jurídica a futuro. Por eso, desde la perspectiva de la Fundación y desde mi experiencia en el litigio, considero inapropiada totalmente la creación de un tribunal que vaya en contra de la seguridad jurídica de los agentes del Estado y sobre todo en contravía de la centralidad de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que es o que son las víctimas. Sí, mira, si nos remontábamos a lo que inicialmente se estableció después del acto legislativo número 01 del 2017, hubo una intención, inclusive quedó picada, no recuerdo ahorita bien si en la ley 1922, el artículo 75, en el cual lo que se pretendía era crear una jurisdicción o una sala especial para el juzgamiento de los agentes del Estado, ¿correcto? En buena hora, en un comunicado de la Corte Constitucional el mes pasado, se estableció que era improcedente, inclusive hace parte de las objeciones que se presentaron. La Corte Constitucional en buena hora estableció improcedente establecer esa nueva sala para el juzgamiento de los agentes del Estado, precisamente bajo el debate o bajo la posición de que eso iba a crearles inseguridad jurídica a los agentes del Estado que ya se habían sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz y que, entre otras cosas, ya habían accedido a los beneficios de la libertad condicional anticipada. Entonces es importante, sin lugar a duda, establecer que no necesitamos de esa sala especial para que nuestros agentes, especialmente los de la Fuerza Pública, la Policía Nacional, puedan acceder al sistema, porque los mecanismos ya existen, de manera tal que no es necesaria una nueva sala, más si por el contrario hay que seguir fortaleciendo lo que ya tenemos a través del acto legislativo y de las propuestas que en buena hora tengamos para que efectivamente nuestras víctimas, que es el eje central del sistema, puedan acceder a los derechos de verdad, justicia y reparación, que no es otra cosa que lo que están buscando las víctimas. Más allá de la discusión si hay una sala o no, si va a haber imparcialidad o no, o si necesitamos efectivamente una sala especial para ser juzgados. Yo creo que hay que pensar e ir más allá y es establecer la verdad para nuestras víctimas. Les puedo pedir, voy a rotarme el micrófono porque este tiene problemas es hacia afuera. Puedo aprovechar a Gilla. Gilla es especialista en memoria. Que nos hable un poco sobre si los medios están reconstruyendo o cómo se está reconstruyendo esa memoria histórica. Bueno, en la experiencia que nosotros hemos tenido como pedagogas de la memoria y en la parte de acompañamiento a víctimas en el campo laboral, hemos tenido acompañamiento de los medios, indiscutiblemente que si medios los tradicionales, los alternativos, los medios de comunicación de los espacios académicos, pero sí hemos visto algunas fallas, de todas formas. En algún momento, nosotros estamos hablando aquí que de todas formas somos una fuente de información primaria. En algún momento, a veces los medios, y también es una recomendación para todos ustedes, nosotros, los medios a veces van en directo, fabuloso, pero a veces hacen unos comentarios posteriores, la información se publica después, entonces por favor miremos, cambian un poquito la información o no es completa. Ahí es donde volvemos al tema de la parcialización de la opinión. Entonces, algunos medios tienen la facultad de publicar lo que ellos consideren, de hacer masivo lo que ellos consideren. Nosotros en la parte de memoria, reconstrucción de la memoria histórica, lo hacemos realmente porque sí, queremos la verdad y es lo que nos interesa y es lo fundamental y es por lo que se creó una de los fuertes por lo que se
considero el acuerdo de paz. Necesitamos la verdad en todos los hechos, la verdad desde todas las orillas. Entonces, nosotros pedimos que ya sea en los medios de comunicación, nosotros llevamos en la pedagogía la verdad desde las vivencias de las víctimas. Decíamos ayer en otro espacio que a nosotros nos enseñaron, ya no a ustedes porque cambió el pensum académico, pero a nosotros los mayores nos enseñaron antes una historia que está en los libros y que después a ustedes no las compartieron por alguna razón, bueno, no sé, en la política pública de educación. Pero esta historia que estamos construyendo, la estamos construyendo entre todos, desde la verdad, desde lo que ha sucedido, desde las vivencias, desde la experiencia. Y será una sorpresa para ustedes que todos estemos sintonizados en lo mismo. Queremos la verdad y es lo que nosotros estamos construyendo en lo que es la pedagogía de la memoria histórica. Uno de los temas que también han tratado acá y que tiene que ver con una de las preguntas que el público hizo y es sobre la propaganda política, la voy a direccionar un poco para Juan Carlos y de pronto si alguno le quiere colaborar. Hablábamos ahora de una cantidad de vacíos de información que hay en el país. Hay regiones donde no existe en ningún medio de comunicación. Pero hay otros lugares donde lo único que existe es la emisora del ejército, la emisora de la policía, y llevamos muchos años donde la fuente de información ha sido efectivamente las Fuerzas Armadas. Obviamente, cuando uno es de una institución, pues hace propaganda, y obviamente tiene que vender su institución, y obviamente tiene que hablar de lo bien que hace su institución, pero están en estas zonas, tienen un compromiso más grande, porque al ser el único agente o fuente de información, ¿cómo hacer para dejar de ser propaganda y realmente poder cumplir una labor de medio informativo? Igual podría aplicar para otros medios, pero pues digamos que aquí es clara la vinculación de una institución, un medio de comunicación, una propaganda, que no es información, sino es propaganda. Mira, yo creo que sin lugar a duda las fuerzas militares tienen un esfuerzo grandísimo por suplir esas necesidades a los lugares donde difícilmente es difícil llegar, ya sea porque geográficamente es difícil, ya sea porque la situación de orden público en un momento determinado no lo permitía. Esto logró unas dinámicas bien importantes dentro de las fuerzas militares y era precisamente cómo llegar más allá de lo que postulaban en ese entonces, que era la acción integral. Hoy jornadas de apoyo al desarrollo. Cómo llegarle a esa persona en el campo, al campesino que no tenía la posibilidad de tener acceso a internet, ni tampoco tener acceso a los medios de comunicación escritos, sino simplemente de escucha. Entonces era un reto bien importante y las fuerzas militares adquirieron una dinámica bien importante para que el campesino lograra estar enterado más allá de una propaganda. De pronto no entiendo cuál sería el propósito de establecer alguna propaganda cuando en realidad, claro, el medio de comunicación, precisamente la fuerza pública lo que hace es visualizar su misión, porque ese es su espíritu, pero más allá del espíritu que directamente tenía el medio de comunicación era llegarle al campesino para que estuviera informado no solamente de los temas políticos, sino también de las actividades propias de la acción integral en cuanto a las operaciones psicológicas, que no era otra cosa de buscar de alguna otra forma en ese momento la desmovilización de aquellos que hacían parte de grupos armados organizados, en ese momento grupos armados al margen de la ley, o como se conocían comúnmente como bandoleros o subversivos o insurrectos, como bien quisiera llamarlo la sociedad, pero el propósito directo de establecer esos canales de comunicación más allá de una propaganda, insisto, la propaganda era hacer visible la misión que cumplía cada una de esos medios, en particular la Fuerza Aérea, la Armada. Hay un ejemplo muy claro en Puerto López, todos ustedes conocen Puerto Gaitán y Puerto López, la emisora de la Armada, que cumple una misión bien importante más allá de establecer una propaganda, y es visualizar la misión que cumple la Armada en lugares fluviales tan recónditos en el departamento del Meta y sobre todo
en conjunto en áreas colindantes con San José del Guaviare, con el departamento del Tolima, con Guainía, con el Bichada, donde solamente llegan esos medios, y al caso los medios de transporte propios de la región, que no son otra cosa si hablamos de medios fluviales, que son chalupas que bajan y suben especialmente con petróleo o con gasolina para suministro de las zonas pobladas. Entonces fíjate que más allá de una propaganda, las dinámicas del conflicto llevaron a esa escasez de medios de comunicación por las situaciones que les digo, a que se dinamizara la comunicación a través de las fuerzas militares más allá de una propaganda y más allá de lo que podrían postular directamente de su misión, que era llegar al pueblo, llegar a decirle al campesino: mire, tenemos esto, la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército, la Policía está aquí para poder contribuir de alguna u otra forma a que usted esté enterado, pero que también conozca nuestra misión dentro de lo que es la región, donde muy pocas veces han llegado los medios de comunicación por las situaciones que te he dicho. Sí. Espera, Bueno. que acá hay un aporte a esa pregunta. El fortalecimiento del Estado de Derecho con cada uno de sus estamentos es parte también de un avance en el proceso de paz. Es decir, el papel que juegan las fuerzas militares para lograr, la fuerza pública, para lograr estabilidad en las regiones, para consolidar la paz, para mantener la paz, es muy importante. Y creo que ese trabajo también promocional de la fuerza pública también implica un trabajo de construcción y de ser actores de paz. Y eso que se llama propaganda, que es decir, aquí hay como dos ideas de lo que se debe y lo que no se debe hacer en términos de comunicación: hechos y opiniones. Y está el otro punto, y es que esa construcción de cultural, social, esa producción también de opinión, no es el fantasma respecto a los medios de comunicación. Es algo que tal vez que podemos decir como dos puntos en desacuerdo, que tal vez ni siquiera están en desacuerdo, sino que son matices de las múltiples escenarios en los que los medios de comunicación pueden desempeñarse. Efectivamente, el tema de los hechos es clave. El tema de expresión democrática de la opinión, libre de la expresión de la opinión, es también como los derechos que están también muy complicados en su ejercicio en este país, o han estado muy complicados en su ejercicio en este país. El derecho a la opinión y a la expresión han estado limitados. Y así como se deben fortalecer las emisoras comunitarias en los lugares donde no hay esta expresión de la opinión, y lo que llega es la emisora de las fuerzas militares, de la fuerza pública, que informa, pero también construye, y debe estar orientada a la construcción y el fortalecimiento del Estado y de la paz. Bueno, yo tenía una pregunta para usted, Nadezhda, y es sobre el manejo que le han dado los medios de comunicación a ciertas noticias y a ciertas situaciones en la JEP en los últimos meses. Quisiera preguntarle por su experiencia dentro de la JEP, por algunos temas como el de el fiscal Bermeo. Yo quisiera conocer su opinión sobre el manejo de los medios de comunicación en el caso del fiscal Bermeo, de esta supuesta trama de corrupción para influenciar nadie sabe qué dentro de la JEP con el caso de Jesús Santrich. Quisiera preguntarle por el manejo de los medios frente a un tema como el de un contrato a, ¿cómo se llama?, el hijo del expresidente Samper, el que fue director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel, el contrato de la JEP a Miguel Samper, sobre todo luego de que se conoció también que en la Agencia Nacional de Tierras, cuando el señor Miguel Samper la dirigía, hubo un contrato a uno de los hermanos de la presidenta Patricia Linares. Quisiera preguntarle también, en su opinión, cómo han manejado los medios de comunicación, por ejemplo, un hecho como el de la vinculación en la JEP de la señora Pineda, la esposa del congresista Iván Cepeda. Le pregunto por el papel de los medios de comunicación frente a esos hechos. ¿Cómo se han manejado? ¿Se han manejado con responsabilidad o hay algo detrás de eso?
Es curiosa tu pregunta porque, bueno, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Sobre cuál es mi opinión respecto a los manejos de los medios de comunicación a ciertas noticias. Pero sobre esos hechos concretos, porque son hechos también, es decir, usted ha dicho que no se necesitan opiniones y digamos ha sido el gran resumen de la conversación, sino hablar sobre los hechos, sobre lo que es incontrovertible. Y esos hechos pues están ahí. Quisiera saber cuál es su opinión frente al manejo de los medios de comunicación. Hay hechos y hay opiniones y ambas son válidas en los medios de comunicación. Esa es mi opinión. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Me queda una pregunta más del público. No sé si hay otra pregunta por parte del público. Yo les voy a pedir a los invitados para cerrar nuevamente como en una idea de hacer una minga, ya que todavía estamos en modo minga. Tratemos entre todos de construir propuestas frente a esa deuda informativa, o sea, cómo vamos a saldar esa deuda informativa entre todos los invitados acá, los 6 invitados. Solamente uno opina que no es que haya una deuda informativa, el resto todos coincidimos en que falta. Entonces faltan cosas en los medios de comunicación, faltan cosas en la información, faltan, ¿cómo podríamos y cómo llegamos a propuestas para que bien sea otros medios, bien sean otras regiones, y cada uno desde su sector que logre hacer como una conclusión y una propuesta para esa deuda informativa que no es solamente con las víctimas o los que están acá, sino incluso con todos los que están aquí en el auditorio y que son parte de esos ciudadanos que tienen derecho a estar bien informados. Entonces, ¿quién quiere empezar con ese reto de qué vamos a hacer de aquí para adelante? Las mujeres. Bueno, se me ocurre porque escuchando a veces los noticieros, pues lo he pensado. Sí, lógicamente los medios pueden tener, los medios no, los periodistas tienen su opinión. Los medios ya nos dejó muy en claro aquí nuestro compañero cuál es su misión y sí nos hizo también personalmente caer en cuenta de muchas cosas. Entonces, ¿cómo se subsanaría esa deuda que tienen con el país? No con las víctimas, no con uno u otro grupo, con el país, porque todos debemos estar informados para tener nuestra propia opinión. Hago un paréntesis cuando hablábamos de memoria. Nosotros, para tener una opinión crítica, debemos conocer la historia y debemos permitirnos conocer varias opiniones. En este sentido, también los medios de comunicación deberían, para saldar esa deuda que tienen con el país, promover espacios donde esté una y otra opinión, una y otra vivencia. Es muy importante la experiencia y las vivencias que se han tenido desde los diferentes temas que toquen los medios de comunicación, pero vamos a hablar del conflicto armado. Entonces, por ejemplo, dentro de las víctimas, el universo de víctimas es muy grande. Entonces, así como unas víctimas estuvieron de acuerdo con el acuerdo de paz, valga la redundancia, otras no lo estaban. Creo que aquí en un auditorio nos ocurrió algo que vinimos a algún conversatorio y de pronto alguien identificó alguna que no estaba de acuerdo. Contésteme usted. Y oh sorpresa, sí, es que entre las víctimas también, algunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Entonces, lo que yo propongo es que se creen estos espacios en el mismo espacio para que se puedan confrontar las opiniones y las realidades en el mismo espacio, que estén unos y otros, no que hoy voy a entrevistar a, mañana a, entonces este no me interesa, me da jartera escuchar el otro. Entonces, en el mismo espacio, crear estas dinámicas de darle la voz a unos y a otros.
para que el oyente pues tenga el conocimiento de uno y otro lado. Hay que rescatar muchos esfuerzos actuales de diferentes medios de comunicación para hacer visible lo que está pasando con los acuerdos de paz. Hay procesos investigativos sobre el conflicto, así que ya son páginas oficiales de consulta. Hay esfuerzos por algunos medios de hacer públicos sus archivos y que uno pregunta cualquier fecha y le sale de pronto extractos de los periódicos de esas épocas. Hay esfuerzos grandes y trabajo fuerte en términos de archivística y de memoria en este país para sacar un poquito eso que está en la fuente primaria, esas fuentes primarias que cuando uno va a averiguar y va a investigar se encuentra es el periódico de la época, porque no hay nada más escrito. Uno de los trabajos que hice en 2009, también acompañando a víctimas en el proceso de justicia y paz, en el que la única prueba que tenían de lo que había sucedido a su ser querido era el artículo de prensa, la noticia, y era ayudarlas a buscar el periódico de esa época, el recorte, algunas lo tienen hasta plastificado, porque es su prueba del hecho, de que el hecho ocurrió. Y el trabajo que hicimos de investigación es que eso que estaba en prensa no era ni el 5% de lo que había ocurrido, que los medios de comunicación también tenían sus límites para acceder a la información de la época, que tenían dificultades para hacer público lo que pasó en ese momento, que por mucho que recibieran información muchos periodistas tenían en vilo su vida y su integridad y su posibilidad de trabajo por contar o no contar ciertos hechos ocurridos. Eso lo viví en mi trabajo hace muchos años y conozco y considero mucho la importancia de los medios en esa construcción de memoria, pero también en esa construcción de verdad, de qué fue lo que pasó. Ahorita estamos en un escenario en el que estamos todos de acuerdo, y es la importancia de la verdad en este escenario, lo reparador que va a ser para la sociedad colombiana tener la posibilidad de acceder a la verdad en este escenario, en estos escenarios del sistema integral de verdad, justicia, reparación y repetición, para cerrar el ciclo de impunidad, pero también para darnos una oportunidad como país. Y el papel de los medios en ese proceso histórico y de ahora en adelante es muy importante. Y es muy importante también el compromiso, como lo dice el señor Werner, es el actual compromiso y la insistencia que tienen en su formación los comunicadores de ser más veraz, más objetivos y más claros en la información que están aportando. Y sí, este ha sido un conflicto de intereses, de intereses políticos, económicos, sociales, que dependiendo del poder que se ejerza, así mismo han sido esa relación y esa posible fuerza. No es solamente un conflicto bélico, es también un conflicto en la sociedad. Y es allí donde tenemos que cambiar el clic en unas dinámicas más de escucharnos, de comprendernos y de construcción de otras relaciones, de más incluyente y más de respeto con el otro. Y creo que en eso también los medios de comunicación tienen un gran papel. Bueno, hay algo que quiero decirlo con todo respeto. A mí me han enseñado a no opinar de lo que no sé. Y si algo me ha dejado la experiencia de compartir con los panelistas es que yo de periodismo no sé. No, es en serio. Y lo aprendí de sus palabras. Yo no conocía el origen del periodismo para política, por ejemplo. Entonces es muy difícil darle un consejo desde una óptica técnica y profesional a quien no maneja ese tema. Pero sí quiero hacer una reflexión. La base de nuestro sistema integral de verdad, justicia y reparación va a ser la víctima como tal. Y lo que más quiere la víctima en este país es la verdad, porque va a ser lo que la va a restaurar y lo que va a hacer que ese tejido social se integre a la sociedad, ya como víctima restaurada y como victimario también restaurado.
¿sí? Que es la base del sistema judicial. Entonces, los comunicadores actuales y los futuros comunicadores tienen en sus manos la verdad para que ésta no sea distorsionada, y eso es más una reflexión que un consejo, porque yo de periodismo no sé. Gracias. Bien, de pronto quiero compartir esta experiencia para invitarlos un poco a establecer una responsabilidad social que es necesaria frente al tema de la comunicación social, pero no solamente frente al tema de la comunicación social, sino también frente a todas las profesiones. Digamos que no tengo una elección o una fijación con respecto a la comunicación social, no. Les voy a contar una anécdota muy corta. Hace muy poco me reuní con el doctor Rubén Acevedo, que es el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, no con propósitos diferentes de apoyar y visualizar a nuestras víctimas de la institución, aquellas mujeres, aquellos huérfanos, aquellas personas que tuvieron una situación bien especial con respecto a hechos propios del conflicto, ya se hace porque perdieron su vida, ya se hace por su esposo, su esposa perdió su vida en actos propios del servicio, o porque efectivamente a través de un hecho indirecto cometido por cualquier actor del conflicto sufrieron consecuencias como por ejemplo la separación forzada, el desplazamiento forzado. Y en ese propósito nos reunimos con el doctor Rubén Acevedo en una charla muy académica para lograr unos propósitos no más de visualizar a nuestras víctimas. En esa semana, el día domingo, me veo yo en un tuit a través de un espacio que se llama Top Secret en el noticiero 1. Entonces me doy cuenta de que totalmente distorsionada la información. Y yo, por Dios, yo nunca me reunía con él a eso. Me reuní en el propósito de visualizar nuestras víctimas, el sufrimiento. Entonces, esta reflexión o este ejemplo que coloco es especialmente para invitarlos a una reflexión con respecto a la responsabilidad de la información. El contexto en que emitimos la información no es otro que el que tiene la fuente directa. En mi caso era visualizar directamente a nuestras víctimas a través de un trabajo metodológico que postula el Centro Nacional de Memoria Histórica, más allá de ser un top secret, porque no lo es, y ni mucho menos tengo intereses políticos, ¿no? A nosotros no nos interesa eso, nos interesaba era visualizarlo, y él nos abrió las puertas, como lo han hecho también otras entidades del Estado y otras entidades no gubernamentales, para lograr visualizar ese dolor, ese sufrimiento que han tenido nuestras víctimas, pero no solamente nuestras víctimas, sino también acompañado de otras, porque no solamente queremos conformar la memoria a partir de lo que nosotros tenemos, sino también de aquellos que también sufrieron otros hechos que no hacen parte de la fuerza pública, pero que sintieron y sufrieron esos hechos como los hubiéramos sentido nosotros que todos los que pertenecemos a la fuerza pública sentimos ese dolor y estamos del lado de la gente sintiendo ese dolor permanentemente. Entonces eso era lo que queríamos. Y esa reflexión, ese ejemplo nos invita a reflexionar no solamente, como les digo, desde la profesión de la comunicación social, sino a partir de todas las profesiones para contextualizar, para llegar mucho más de lo que pretende ser un efecto noticioso, llevar más allá de ese contexto para lograr visualizar lo que efectivamente quiere la fuente primaria, que en este caso, como les digo, no era otra que visualizar las víctimas. Entonces es una reflexión y es un ejemplo que les quiero traer para que ustedes se den cuenta de la responsabilidad que tienen como comunicadores sociales y de la responsabilidad que tienen al momento de emitir una noticia como esta, de llegar a la fuente primaria y decir, oiga, ¿será que eso sí es verdad? ¿O será que es verdad ese top secret? Entonces eso precisamente es lo que yo quiero invitarles a ustedes a esa reflexión. Me uno aquí a la doctora para establecer una reflexión, una contextualización directa a la fuente primaria para emitir lo que se quiere emitir, que no es otra cosa que el apoyo, la visualización y el esfuerzo que cada uno de nosotros hace dentro de su profesión para lograr dentro de los acuerdos de paz y dentro del sistema esa reconciliación. Bueno, yo también me uno a los compañeros en la responsabilidad de comunicar lo que es y cómo es. Y también yo creo que buscar esos espacios o abrir esos espacios donde también podamos, como decía Lilia, desde diversas orillas poder hablar, conversar, dialogar. Y sí, hay una responsabilidad muy grande, siento yo, en este proceso, que es empezar a comunicar la verdad.
y la verdad que se va a ir dando en este camino de la justicia, de la reparación y de buscar esos otros medios de comunicar, o sea, desde los territorios, desde nuestros quehaceres, estamos haciendo muchas otras cosas para comunicar. Estamos escribiendo nuestras historias, estamos cosiendo en telares nuestras historias, estamos haciendo canciones para contar nuestras historias, estamos haciendo obras de teatro para contar nuestras historias. Entonces también es mirar cómo comunicamos y cómo podemos buscar esos otros espacios para seguir comunicando pues esto que ha estado guardado por tantos años, ¿no? Y que queremos en este proceso empezar a develar y que se le dé el espacio o que se le dé ese lugar tan importante que nosotros sentimos que estamos buscando para poner esa verdad que reconcilie, para poner esa verdad que nos ayude a no repetir lo que ya ha pasado en nuestro país. Y siento yo que el comunicar va a ayudar a reconciliar y a mostrarle a nuestras futuras generaciones, a ustedes mismos, que sí puede haber un cambio y que pues es fundamental la comunicación, los comunicadores y los medios de comunicación van a jugar un papel muy importante en este proceso y en todo esto que se está jugando en nuestro país, que es la paz. A mí me gusta mucho esta última reflexión y les diría en este foro académico que en materia de deudas sociales es importante adquirir conciencia de que esa cuenta la tenemos que pagar todos. Lo más fácil es quedarse siempre esperando, y es una tendencia muy nuestra, a que alguien haga las cosas. Alguien tuvo la culpa, alguien lo tiene que arreglar. Necesitamos tener conciencia sobre la importancia de los propósitos colectivos. Y si realmente todo esto de lo que estamos hablando nos importa y nos es de interés común, debería generar una causa colectiva. Hoy en día más que nunca es fácil comunicar. Cada uno de ustedes con el teléfono que tiene en el bolsillo tiene un medio de comunicación y tiene una conexión a internet con la cual, si hace una tarea bien hecha, puede compartir una cantidad de cosas. Le gastamos mucho tiempo a compartir videos, chistes, memes, una cantidad de cosas que consumen. Cada uno puede ver su reporte de uso semanal en sus dispositivos, y la cantidad de horas que se gastan en las aplicaciones y en los canales de entretenimiento y de cosas simpáticas pero no profundas es enormemente grande. Entonces yo creo, no solo estudiantes de comunicación en general, pero en particular las de comunicación, si hoy en día con todas esas herramientas para acceder a la información y para circular información vamos contribuyendo a construir informaciones, solicitudes, exigencias respetuosas, y generamos contenidos bien hechos con profundidad, con cuidado, pues vamos a enriquecer ese ecosistema en el cual podemos tener las falencias de las que hemos hablado. De manera que los invito a que se vinculen a ese propósito colectivo de querer ayudar a saldar esa cuenta y no estar esperando siempre a que alguien la pague. En materia de periodismo, debo llamar la atención sobre un hecho de fondo. El año pasado, el año 2018, fue el año en que más hechos violentos en contra de los periodistas en Colombia se presentaron en los últimos 5 años. Y eso quiere decir, eso es un indicador social de que el ambiente está caliente y de que alguien está haciendo las cosas bien. Cuando se quiere callar a los periodistas, cuando se quiere callar a la prensa, cuando hay atentados, quiere decir que esa gente que se mete en las zonas rojas, en las zonas duras, que tratan de poner el dedo en la llaga, y no son los periodistas mediáticos de los que se sabe inmediatamente que alguien los amenazó o que un político hizo una insinuación fuerte, sino en particular los que están en las regiones y en las zonas son los que están siendo mayoritariamente objeto de este tipo de cosas. Luego, quiere decir que sí hay gente que está haciendo cosas y las está haciendo con conciencia y con interés. Entonces, a eso también hay que vincularse para precisamente, volviendo colectivo ese propósito, tratar de ir avanzando en él. En materia de esta comunicación, digamos, natural, espontánea, nosotros pedimos siempre a las personas que nos escuchan cuando vamos a la pedagogía que no se queden con lo que están escuchando. Muchas veces, por ejemplo, los chicos asisten
a conversatorios, a algunos espacios, porque tienen que hacer una investigación, porque tienen que sacar una nota, cuando hacen sus trabajos en las diferentes organizaciones que buscan espacios, entonces porque tienen que presentar un trabajo para su tesis, para alguna investigación. Entonces no se queden con lo que ustedes están escuchando, con lo que están aprendiendo. Este espacio, por ejemplo, hoy, compártanlo con sus familiares, con los otros compañeros de la universidad, de sus grupos sociales que de pronto no tienen acceso a estos espacios. Compartan todo esto. No se queden con sus trabajos de investigación ahí guardaditos, sino compártanlos. Estos temas son para compartirlos. Estamos viviendo un momento que es muy valioso para nuestra historia. Vamos a entrar, voy a aprovechar a un tiempo que van a empezar ustedes a escuchar mucha información de aquí y de allá que va a ser producto, que va a ser utilizado para la campaña electoral. Ahorita vamos a entrar en un espacio muy caliente de comunicación. Entonces, no se queden con eso, escuchen, aprendan, investiguen. Ya lo hemos aquí recalcado todos. Entonces, aprovechen. Ustedes, todos, tenemos una responsabilidad. Desde el rol que ocupemos, eso lo repetimos a diario. No importa el rol que nosotros tengamos en la sociedad, en la familia, en la comunidad en general. Todos somos responsables de lo que estamos construyendo, del país que estamos construyendo, de la paz que tenemos que implementar. No es por un capricho político, sino a todos nos conviene, todos nos vamos a ver beneficiados. Esto no se hizo para un solo grupo que todos conocemos, sino se hizo para todos. Todos vamos a ser beneficiados, a todos nos favorece la Constitución, a todos nos favorece lo que tenemos que implementar. Bueno, a cada uno de nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación, por haber aceptado este diálogo entre tantas personas. A todos ustedes por habernos acompañado. Todo quedó grabado con el fin, efectivamente, como decía Gilla, de que podamos utilizar este material en términos pedagógicos más adelante. Los invitamos mañana entonces al cierre de esta semana de la comunicación, de Comunica Yo Soy para la Paz. Los esperamos entonces a las 8 de la mañana para dar cierre a este evento. Creo que hay algunas entrevistas que les van a hacer y obviamente pues tomaremos una foto del día. Muchas gracias y un aplauso. Yo quisiera hacer ahí también una contrapregunta, capitán, que me parece que puede generar debate con nuestros invitados. Si le entiendo bien, para que seamos claros, ¿usted cree que la forma en la que se ha manejado